Acción. Lo primero que ocurrió fue que me llamó Juan Manuel Martín de Blas, el director del área, y me dijo que había un proyecto de hacer Santa Teresa y que existían unos guiones que había escrito Santiago Moncada en el año 72. Los guiones, por los azares de la televisión, no se habían llegado a hacer nunca y siempre se tenía el proyecto de hacerlos. Entonces se pensaba en resucitar el proyecto con motivo del centenario y me dieron los guiones a leer. Entonces yo leí los guiones y me pareció que había pasado tiempo, que aquel tratamiento no era el que a mí me parecía el más oportuno por un gusto personal, no por un juicio valorativo, sino porque yo pensaba que la historia o que la biografía de Santa Teresa había que tratarla de otra manera, como estaban tratadas en aquellos guiones, que era un poco desde un punto de vista como más espectacular quizá, pero también era mucho más artificial. Y yo pensaba pues que, bueno, después de algunas reuniones en el área, se llegó a la conclusión, yo presenté varias posibilidades de tratamiento de la biografía de Santa Teresa. Pero yo la que me parecía más interesante o la que yo creía que debía ser era como la pintura lineal de una vida, el devenir de una existencia. Y bueno, pues esta fue la que prosperó y entonces me encargaron que hiciera los guiones. Entonces se buscó a Víctor García de la Concha como asesor porque Víctor tiene unos profundos conocimientos no solo de la biografía de la santa, sino también de su estilo literario, que para mí en principio era muy interesante. Y luego se decidió que Carmen Martín Gaite se incorporara al proyecto para hacer los diálogos. Y luego ya pues se puso en marcha. Se tardó muchísimo. La figura de Santa Teresa yo no la conocía en profundidad, conocía a la santa, bueno, de una manera muy superficial. Se habla mucho de ella, es muy conocida y tiene como una especie de interés enorme el pensar cómo esta mujer en el siglo XVI consiguió una labor tan importante cuando las mujeres prácticamente no se las consideraban desde ningún punto de vista, ¿no? El que esta mujer llegara incluso a enfrentarse con el propio Felipe II, que estuviera perseguida por la Inquisición, bueno, esto es lo que yo conocía de ella de una manera muy superficial. Después, cuando ya me fui metiendo en profundidad, conociendo su obra, yo al principio estaba un poco desconcertada porque leía todo lo que llegaba a mis manos y tuve pues una especie de desconcierto enorme de no saber bien qué era Santa Teresa. Entonces Josefina Molina, que es una mujer muy inteligente, me dijo, yo creo que lo que tenías que hacer, en primer lugar, limitarte a leer los guiones que están muy bien escritos, como así es en efecto, y después léete a la propia Santa Teresa, con eso tendrás bastante, te harás una idea. Y a mí quizá lo que más me ha ayudado ha sido leer el libro de su vida. Creo que ahí está explicado todo, es un libro magnífico, que a mí me costó en principio un poco leer, porque está escrito naturalmente en castellano antiguo, pero como ella escribe con esa sinceridad y con esa facilidad, una vez que me acostumbré, digamos, al idioma, pues ya todo fue muy fácil. Empezamos leyendo y buscando todo tipo de libros un poco que describieran la época en general, para pasar luego a la utilización de libros más especializados, como los de Ricardo Arcogaray sobre las costumbres y la sociedad española en la literatura de Lope y de Cervantes, o la obra de Balbuena, etcétera, etcétera. Posteriormente a una primera toma de contacto con toda esta documentación de época y con una serie de obra gráfica, también con la pintura española de la época, Pantoja de la Cruz, Sánchez Cotán, Sánchez Coello, El Greco, etcétera, etcétera, y ya metidos en el otoño, hicimos un recorrido teresiano prácticamente por los itinerarios que recorrió Santa Teresa durante toda su vida. Eso nos dio también una visión un poco espacial de los lugares por donde había transcurrido su vida.
y también nos aportó datos sobre color, clima, costumbres o arquitectura popular de esas zonas. A raíz de ahí, y ya con todo este material, lo que hicimos fue empezar a, podríamos decir, diseñar lo que iba a ser el tratamiento y la apariencia de la serie. Santi, hay alistonado de 2 centímetros, 2,5. Son 4 metros. Un director siempre se debe llevar un poco por la experiencia anterior, por cómo ha funcionado, por cómo se ha entendido y por los resultados que ha obtenido en anteriores trabajos. Yo ya tengo una serie de gente en televisión con la cual conecto y que son amigos míos a partir de esa conexión de trabajo. Entonces, bueno, esto ocurre con Rafael Palmero, con el que hemos trabajado mucho, con el maquillador, con Juan Pedro, con casi todos. Y bueno, pues se fue eligiendo lo que yo creía que era lo más idóneo, las personas que a través de su trabajo habían demostrado que eran las más idóneas para llevar a cabo el proyecto tal como yo pensaba que tenía que ser el proyecto. Y bueno, poco a poco se fue formando ese equipo. Yo creo que sí que conseguimos un equipo conjuntado y sobre todo un equipo que tenía un factor común que era muy importante para meterse con este proyecto, que era el entusiasmo. O sea, había una buena voluntad y una capacidad de entusiasmo notable. Y esto era muy interesante. Lo que en principio se llamó El Castillo Interior y posteriormente Teresa de Jesús ha sido una serie de televisión española que, dado su presupuesto y duración, ha tenido que poner en marcha todo un engranaje laboral bastante más complejo de lo que el espectador puede imaginarse al contemplarla. 5 o 6 meses de preparación tras la redacción de los guiones, casi 8 meses de rodaje y otros tantos de montaje, laboratorio, mezclas, sonido, músicas, etc., son fríos datos que difícilmente dan una idea del perfil humano que detrás de las cifras hacen posible que exista una producción filmada de esta envergadura. Desde los primeros días de rodaje, el equipo, casi 100 personas, ha de construirse una vida y una convivencia limitada en el tiempo, pero marcada por la intensidad en el trato personal y la implacable puntualidad de cada tarea a realizar. Un enorme grupo de seres transhumantes por decorados, pueblos y ciudades laboralmente inmediatos y vitalmente ajenos, reunidos irremediablemente durante muchos meses. Empezamos a hacer un trabajo, Josefina y yo, en mi casa al principio. Después en mi casa era difícil que tuviéramos un silencio y una concentración porque yo tengo niños y entonces era muy difícil que nos dejaran estar solas. Nos reuníamos después en el hall del Hotel Palace y allí nos pasábamos la tarde, escena por escena, comentando cómo lo veía yo. Ella lo que quería prácticamente era hacerme una especie de psicoanálisis, de ver cómo veía yo el personaje, qué podía yo aportar, qué vivencias personales podía yo aportar al personaje. Y bueno, eso fue un trabajo precioso y enormemente enriquecedor para mí. Después, luego, lo que ha sido muy difícil ha sido tener durante 9 meses de trabajo una concentración total. No quiero presumir de que los actores necesitemos estar metidos en situación las 24 horas del día, pero yo sí era consciente de que nada que viniera del exterior tenía que influirme, ni problemas personales, ni sentimentales, ni de ningún tipo. Yo durante esos 9 meses ha sido como una pausa en mi vida en que solo he pensado en mi trabajo. A veces era duro porque quizá la gente del equipo, que era un equipo fenomenal y muy cariñoso conmigo, pero a veces no comprendían que yo no supiera, no que estuviera metida y que me creyera una santa y una monja, no, simplemente que yo necesitaba una concentración no solamente cuando rodaba, sino fuera del rodaje. Yo trataba de aislarme y de mantener, bueno, durante muchas horas a veces, pues una composición de personaje que a veces me resultaba muy difícil. Y cuando terminaba de trabajar me iba al hotel, me metía en la habitación y seguía estudiando la escena del día siguiente. Yo durante 9 meses no he hecho nada más que vivir para la serie. Esa es la verdad. Vamos a ir a 10, ¿eh?
Vais a tomar claqueta ya y rodamos con ellos que empiezan ahora. Vale, silencio, se rueda. El Castillo, 1-4 décima. Acércame. Teresa. Teresa. ¿Qué tal se encuentra? No se queja, pero tampoco contesta. Se debilita de no comer. Nunca tuvo muy buena salud, Juana. Pero antes de entrar en el convento, no era tan metida en sí. ¿Y si dijéramos que alguien le había obligado a hacerse monja? Lo que observamos con más proximidad es el trabajo de los equipos de dirección, cámara y sonido que junto con los actores dan forma a cada plano. Atrás, quizá menos patentes, quedan la preparación de cada día de rodaje entre producción y dirección, el trabajo madrugador de maquillaje y vestuario, la reconstrucción y ambientación de los decorados, el trabajo del operador con el equipo de eléctricos para situar correctamente la luz que ilumina cada plano, el continuo ir y venir de coches y camiones y la tempranísima puesta en marcha de carros y animales. Pero antes de entrar en el convento, no era tan metida en sí. ¡Silencio, se rueda! ¡Motor! El Castillo 1 a primera. ¡Acción! Sombrero, sombrero. ¡Corta! ¡Bueno! ¡Fuera, corta! A ver si me sujetáis el sombrero. Vale, vale. Listos ahí, Motor. Canta. Castillo Interior 1-1, segunda. El Castillo 1 a segunda. Adelante. Vamos. Sin parar. Esto está bien, ¿no? ¿Burro? Mary. Muy buena. Agustín. Vale. Contrata. Un momento, miramos ventanillas, ¿eh? Habéis dicho que preguntas si valía. Pensaba que habéis dicho que sí. Hecho el amor, Vale, vale. Ya, rápido. Bien. Yo pienso que la vida del personaje está metida en un contexto y que ese contexto está influyendo de tal manera, de una forma tan determinante en la vida de una persona que es imposible. Incluso si se contara sin esa pretensión, saldría a relucir. O sea que aunque yo no hubiese tenido la pretensión de contar algo sobre el siglo XVI, a la larga te hubiera salido en el relato, era imposible de evitar. Y bueno, luego lo que sí pasa es que yo tenía también un decidido propósito de hacer algo que yo creo que la televisión tiene obligación, que es la de mostrar una cultura de nuestro país. Entonces era inevitable. Si nosotros tratábamos la vida de una santa que al mismo tiempo no era solo santa, sino era una escritora, y que era una mujer que había inventado, que no había escrito de cualquier manera, sino que había inventado un estilo literario, que había sido una pionera en una forma determinada de contar del realismo, en resumidas cuentas. Entonces yo creo que había que hablar del entorno y había que hablar de, bueno, pues de lo que la condicionó fundamentalmente. ¿Qué ocurre, padre? ¿No me absolvéis? No puedo. ¿Tan graves son mis culpas? No. Lo son las mías. Nadie es un miserable a los ojos de Dios. Y a los de vuestra reverencia. Ay, Señor, qué desatino. Alzad del suelo.
Decidme lo que sea. Se apartará de mí si se lo digo. No temáis. No lo haré. Hace 7 años que vivo en trato carnal con una mujer que me tiene enajenada la voluntad. Es cosa pública y he perdido la honra. Solo vuestra reverencia, que no lo sabía, ha sido capaz de mirarme como nadie me había mirado nunca. Pero ahora ya... ¿Quién os ha dicho que no lo sabía? En este mare magnum de equipos y convivencias entrecruzadas, el actor se encuentra atrapado humana y profesionalmente. No es normal un caso como el de Concha Velasco, que en 8 meses ha estado sin actuar tan solo 6 o 7 días. Lo habitual es que un actor trabaje durante 15 sesiones repartidas a lo largo de 4 meses o que tenga unas pocas sesiones diseminadas. Todo ello crea una relación intermitente que, unida al continuo y puntilloso examen que de su trabajo hace el equipo, sobre todo el de dirección, colocan al actor con cierta frecuencia en un mundo aparte. No se puede negar ese tono cariñoso, pero algo despectivo, con que el equipo técnico los trata. Los cómicos, los muñecos que se mueven... Pero también es cierto que un equipo es el primer colectivo que sabe alabar la profesionalidad y calidad técnica de un actor, al tiempo que reconoce que al fin y al cabo ellos son quienes, como vulgarmente se dice, dan la cara en la pantalla. Okay. Vamos a hacer bien. La oiga, ¿no? Bueno, ahora lo que pasa es plano corto. ¿Lo habéis visto, no? Sí, sí. Vale, sí. Menos mal, déjalo. Ponte, un momentito. Un momento. Ponte a posición cuando estás así mirando. Ahí, alarga la mano. Alarga la mano. Es así. Es plano corto y de ahí te vas. Quieto un segundito. No tiene que mirar a María que viene. La infraestructura que teníamos en Prado del Rey no era suficiente para abarcar el volumen de decorados de esta obra. Eso hizo que, después de una serie de gestiones, viniéramos a tratar de utilizar los estudios Broston, donde al final hemos construido la mayoría de los decorados que vamos a utilizar. Para conseguir a su vez ese clima y ese estudio dramático de la puesta en escena, se ha hecho un estudio de color sobre la propia pintura de esa época y sobre todos esos itinerarios teresianos y lugares, de lo que ha resultado una línea de color en la que prácticamente se trabaja con unos colores poco saturados y normalmente en una clave que suele ir de los tonos rojos a los tonos verdes, eliminando, por el contrario, la otra clave de contraste que sería azul-amarillo. Por otra parte, esa línea de color sirve luego para unificar todo el vestuario, todos los objetos, toda la ambientación, junto con los paisajes y junto con el color de los propios decorados. Además, se adecua al carácter de cada uno de los personajes y al transcurso de la historia según se va desarrollando dentro de cada uno de los escenarios. Ha muerto. No puede ser. No. No puede ser. Ahora abrimos. Eso lo puedes tapar, ¿eh? Eso lo vamos a tapar. Con el trapo, que es que le he echado yo un poquito para atrás. Es que está flojo. Sí. Ya sé. Pero es para que no... Esto lo podemos bajar. Si lo más es No. Ya, pero si no se va. De posición, míralo tú a ver. Yo creo que está bien, a ver si termina el señor y te lo controlo yo. Estamos listos. ¿Estáis? Sí, señor. Cuida la cortina, no la muevas. Vamos allá. Hay que quitar la bolsa de agua. Levanta un poquito el culo, a ver si puedes. No puedo. No. Esto es
¿Vamos a rodar? Sí. Un segundito. Ya sabes, Anastasio, mirar el espejito, tal como lo has hecho ahora, Muy bien. Doy yo mucho. Bueno. ¿Dónde está? Cojo yo la batería. Ramón. Listos. Agustín, ¿listo? Motor. Vale. El Castillo 29-1 primera. Para plantear el decorado del convento de la Encarnación, primero se planteó una maqueta de cartulina, a escala 1:100, en donde vimos detenidamente cuáles eran las necesidades del guión dentro de ese proyecto que habíamos hecho como avance. Posteriormente, al montarlo en el estudio grande de Estudios Chamartín de Broston, lo que se hizo fue reducir la proporción de la Encarnación aproximadamente como a los 3/5 de su tamaño original. Eso mismo se hace con los acabados de pintura de decorado, es decir, se acusa por medio de pátinas o de empolvado las rugosidades de la pared para darle más textura, se enceran y empolvan las maderas para sacarle mayor partido a la textura de la veta, etcétera, etcétera. Se han hecho la reproducción de todas, la mayoría de las puertas y ventanas de la Encarnación y una serie de elementos, como es el herraje de la época, como son documentos, objetos personales de Santa Teresa, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas se han podido hacer gracias a la colaboración de un gran equipo que tenemos. Y para ello se han utilizado pues, elementos como material de derribo de vigas antiguas de 300 años, cueros ya viejos, en fin, a los elementos de materia prima que no reunían las condiciones de suficiente vejez como para adecuarse a lo requerido, lo que se les ha hecho es darles un tipo de tratamiento para conseguir esas cosas por medio de pátinas, de quemar los objetos, tratamiento con ácidos, tintes, etcétera, etcétera. Es importante también señalar que bueno, en esta serie vamos a utilizar maquetas, transparencias, forillos corpóreos, etcétera, etcétera. Se trata también no solo de servir a la puesta en escena desde el punto de vista dramático de la producción, sino hacer una recuperación de usos y costumbres y objetos cinematográficos que prácticamente se están perdiendo. Incluso técnicas como las maquetas y las transparencias que cada vez se emplean menos y que habría que rescatar. Nosotros vamos a utilizarlas. Vale, parar. Media vuelta. A ver, ¿qué les pasa? Vamos a la primera, por favor. Venga, vamos a hacerlo. ¿Cómo ha ido? Muy bien. Qué pena que no se ve la escalera, ¿verdad? De velocidad, etcétera. En esta serie, los múltiples decorados construidos en estudio han permitido recuperar técnicos que cada vez vienen teniendo menos continuidad en la industria cinematográfica. El patio del convento de la Encarnación ha sido la muestra más evidente de este viejo sabor al cine realizado en plató. Es aquí también donde la conjunción de todos los equipos se pone más a prueba. Coordinar los elementos del rodaje es una tarea que define la profesionalidad de los ayudantes de producción y dirección, los cuales deben conjugar una gran precisión en la planificación del trabajo con una defensa escrupulosa y a veces quisquillosa de sus correspondientes territorios. La producción, por su parte, exigirá el fiel cumplimiento del plan de trabajo con el mínimo de gastos y cambios del presupuesto inicial, y la dirección querrá el cumplimiento exacto de lo solicitado. De todo esto se desprende la enorme importancia de una precisa y cuidada labor de preparación que reduzca al máximo los cambios y las improvisaciones. De ahí también la tensión perenne en todo rodaje que supone el tira y afloja entre dirección y producción. No olvidemos que un rodaje es a la vez una empresa, una fábrica y una ciudad en miniatura donde todos son trabajadores y ciudadanos utópicamente iguales, pero donde cada cual coloca a los demás con mayor o menor justicia en su lugar. Los vigilantes y patronos de la producción, los artistas, el equipo de pensamiento o de dirección, los curritos o técnicos de distintas ramas e incluso los soguillas, escala inferior asumida con alegría y desenfado por eléctricos, conductores, ramaleros de caballerías, pintores, carpinteros, etc. Dentro de un cierto humor, el mundo de las castas no es ajeno a una filmación. Vendrá día
cuando se haya de pasar el golfo de este siglo, en que resplandecerá de nuevo aquel espíritu divino cuyo vivult spirat, que sopla donde quiere, que entra y vivifica donde y cómo y cuándo le place. El que se quiera recoger a la oración ha de hacer cuenta que es como el labrador que llega a su casa cansado, todo el cuerpo molido por el trabajo del día. Y así, como éste recibe su descanso en dejar su azadón y sentarse. Corta. En un rodaje como este que tuvo lugar en la Catedral de Ávila, puede verse el cariño y la precisión con que cada miembro del equipo, dentro del aparente barullo reinante, se dedica a sus tareas. Así como antes hablábamos de posibles tensiones y dificultades, también es un espectáculo alentador ver cómo se mueve un equipo bien compenetrado y engarzado. No está de más recordar que para rodar una secuencia como esta, tampoco especialmente complicada, se han levantado a las 6 de la mañana actores, figurantes, ayudantes de dirección y producción, equipos de maquillaje y peluquería, vestuario, equipo del coche cocina, etc. A las 7 se empieza a vestir y maquillar. A las 8 comienzan a colocar luces y a ambientar la catedral para dejar el decorado acorde con las necesidades de dirección y las exigencias artísticas y ambientales correspondientes a la época de la serie, el siglo XVI. Hacia las 9 se empieza a preparar el plano y ya todo el engranaje sigue su marcha hasta las 5:30 o 6 de la tarde. Siempre quedará alguien de producción y dirección, si es que no hay una reunión general preparatoria del rodaje del día siguiente, ultimando planes, repasando lo hecho en el día o haciendo cuentas con el delegado económico. Y puestos a recordar, o mejor, a no olvidar, siempre aparecerá en medio del fragor general la figura del directora, en este caso, atenta a lo ya hecho, a lo que resta por hacer y sobre todo a lo que hay que hacer en ese momento preciso, pendiente de un actor, del vestuario de un figurante, de la iluminación del plano, de la cámara, en fin, de todo. Y es que esa es su obligación. Bueno, ¿listos para rodar? Silencio, silencio, nadie se mueva. Acción. Vuelven a sentarse como estaban. Y todos los que tenían una posición marcada vuelven a su posición, por favor. Todos los que no estén vestidos y no tengan que intervenir en el cercano, por favor, que vayan a los laterales. ¿Listos? ¡Silencio, por favor! Silencio, por favor. Normal, tal como estaba. Vale. El Castillo 74, 8 segunda. Acción. He querido reunir a toda la comunidad para daros noticias de que el gran inquisidor, don Fernando de Valdés, que Dios guarde,
acaba de promulgar un índice de libros prohibidos cuyos títulos pasará a leer el señor comisario del Santo Oficio. Quien tuviera en su poder alguno de estos libros habrá de quemarlo, bajo peligro de excomunión. No, don Fernando de Valdés, por la divina miseración, arzobispo de Sevilla, inquisidor apostólico general contra la herética pravedad y apostasía en los reinos y señoríos de la majestad del rey don Felipe, sabedores de que algunas personas no guardan Concha, junta las manos delante y procura mirar como si estuvieras viendo a través de la reja. Eso es. Levántela. Yo creo que, bueno, decía Mario Camus que lo que hace falta para dirigir una serie es salud, y tiene razón, pero yo creo que es tener una capacidad de concentración, de aislamiento a lo largo de toda la serie, y aunque cambies de decorados, tener muy claro qué es lo que se va a contar en cada escena, cuál es el núcleo, o por lo menos lo que tú consideras que es lo imprescindible de contar en cada escena. Y teniendo claro eso, a pesar de que cambien muchas cosas, de que hay muchos tiempos intermedios entre una escena y la que le sigue, a lo mejor, se puede conseguir, yo creo, una cierta coherencia. Aunque siempre estás expuesto a que en algún momento, pues, bueno, no siempre se tiene la misma disposición de ánimo. Y sobre todo, a medida que pasa más tiempo, están influyendo sobre ti muchas cosas, que desde el clima hasta, bueno, pues que están pasando cosas continuamente a lo largo de tu vida. Cuando tú haces una película de hora y media, es distinto porque tienes es menor tiempo y por lo tanto te pueden pasar menos cosas. Y lo que intentas es concentrarte al máximo en esta cosa que dominas mejor porque es menos tiempo y por lo tanto son menos cosas las que tienes que contar. Y en un trabajo como una serie, yo creo que lo peor, el problema más grande es el de no distraerte de lo fundamental. El no irte por lo accesorio y el no dejarte influir por cosas como, por ejemplo, los nuevos decorados o el cambio de una localización a otra que puede surgir. Tú has localizado un sitio en el mes de enero y vas a rodarlo en el mes de julio, resulta que ese sitio no puede ser y entonces te obliga a cambiarlo, entonces te cambia. Bueno, pues si tú consigues que eso no influya sobre ti, consigues cierto grado de concentración para que la escena esté, lo que quieres contar en esa escena esté muy aislado de todos los elementos externos que puedan ocurrir, se puede conseguir un poco de coherencia en una serie. De todas maneras, se siente mucho, te obliga a una tensión tan grande psicológica que fatiga mucho. Estas, que figuran ser las calles de Medina del Campo, pertenecen a uno de los complejos que se han construido expresamente para el rodaje de la serie Teresa de Jesús.
El equipo de decoración estaba dividido en 3 subequipos que se repartían el trabajo de la siguiente manera. Uno se ocupaba del avance y preparación de futuras localizaciones e interiores naturales. Otro se dedicaba a los decorados de estudio en plató y el tercero a los complejos urbanos de exterior construidos en estudio. Así surgieron estas calles en los estudios Chamartín, vieja muestra de un cine ya olvidado. Un cine en el que el estudio era el centro principal de actividad y el punto de concentración de casi todos los decorados de una película. Hoy día, la carencia de estudios y las nuevas formas de producción con bajos costos han impuesto el interior natural y las localizaciones urbanas. Son las 7:30, las 6:30 en las Islas Canarias. Escuchan ustedes Matinal. La labor del maquillaje y la peluquería siempre han sido una de las más claras representaciones del cine como arte de truco y ficción. Una barba, unas patillas, un peinado de época o una calva están al alcance de estos profesionales en cualquier actor o figurante. Estos equipos, difamados y quejosos por sus sempiternos madrugones, han tenido en esta serie un trabajo adicional bastante especial y delicado: el envejecimiento y rejuvenecimiento de múltiples personajes. Junto a ellos, y precediéndoles con frecuencia, está el equipo de vestuario que posibilita la precisión en la creación de un tipo, sea actor o figurante, a través de su adecuación conjunta. Producción y dirección van ordenando toda esta maraña de personajes e indicándoles sus nuevas personalidades. El personaje de Concha Velasco es el que, naturalmente, ha requerido un mayor esfuerzo de precisión y realismo a fin de conseguir un paso histórico de más de 40 años. Conviene recordar que de los 8 meses de rodaje, más de la mitad le han supuesto a la actriz un maquillaje cuyo proceso de elaboración requería casi 2 horas, con la dificultad que supone mantenerlo durante una jornada de 8 o 9 horas de trabajo, dada la rigidez facial y el deterioro de la piel que este maquillaje produce. Yo soy una mujer muy coqueta. Yo casi siempre que trabajo en el cine coqueteo con la cámara, y a veces cuando me encontraba bueno, caracterizada de viejecita, me sentía como disminuida físicamente, ¿no? La gente que pasaba por la calle cuando hacíamos exteriores preguntaba por mí y no me conocían. Cuando llevaba ese maquillaje intermedio de los 50, 50 y tantos años, decían: qué vieja está Concha Velasco. Y le decían: no, es que está maquillada. Y dice: ah, no, oye, aún así. ¡Abajo el provincial! ¡Asquerosa! ¡Abaleja! ¡Bellaca! ¡Bribona! ¡Traidora! ¡Conténganse! ¡Miren lo que hacen! Yo, Fray Ángel de Salazar, provincial de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, por comisión del definitorio provincial, con el refrendo y autoridad del reverendísimo comisario apostólico, vengo a conferir y confiero de presente el oficio de priora del convento de la Encarnación de Ávila a la Madre Teresa de Jesús, dado en Ávila a 14 de octubre del año del Señor de 1571. ¿No quieren vuestras mercedes como priora a la Madre Teresa de Jesús? ¡Es nuestra priora!
Luego, en los palacios, según el carácter de cada palacio, en los que también se quiere mostrar un poco el tipo de vivienda y los usos sociales de la alta sociedad española, así tenemos, por ejemplo, un palacio de tipo prácticamente de ascendencia mudéjar, como es el de Luisa de la Cerda, en Toledo, que lleva un tipo de colores distintos al palacio renacentista, que podría ser el de la princesa de Éboli en Pastrana, o al palacio de los Éboli también en Madrid, cuando los funerales de su esposo. Estando en esto, veo sobre mi cabeza una paloma bien diferente de las de acá, porque no tenía esas plumas, sino las alas de unas conchicas que echaban de sí gran resplandor. Era grande más que paloma. Estaría aleteando espacio de un Ave María. ¿Quién se puede creer eso? Pero esperen, que ha visto de todo, demonios también. Aquí está. Llegando una vez a comulgar, vi dos demonios con los ojos del alma, más claro que con los del cuerpo, con muy abominable figura. Paréceme que los cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote. Siga, siga, que parece un cuento de aparecidos. Disculpen que interrumpa su diversión. Han llegado los dos ermitaños. ¿Puede recibirlos? Sí, naturalmente. Id a decirles que entren. Pero quédese. Verá, es que son de mucha confianza. Ellas me lo pidieron. Y yo... No sé de qué me está hablando. Mejor así. Señora, Su Alteza. Qué alegría verles ya por aquí. La Madre Teresa nos va a dejar pronto. ¿Cómo? Me reclaman mis monjas de Toledo. Por desgracia, no puedo parar mucho en los conventos que fundo. Pero no todas las dificultades vienen de cómo realizar un plano concreto o una secuencia determinada. Los larguísimos rodajes que imponen este tipo de series filmadas producen innumerables peripecias. Esta que estamos presenciando es de las más habituales, los imponderables del tiempo. En este caso se rodaba en Peñaranda de Duero una secuencia que narraba la llegada de la princesa de Éboli a su palacio de Pastrana. La secuencia transcurría en primavera y, naturalmente, el sol y la luz debían ser abundantes. El primer día que se intentó rodar, una nevada hizo que los equipos de producción y dirección, meteorólogos improvisados, se vieran obligados a suspender el rodaje. Aparte del carácter anecdótico del suceso, este tipo de eventualidades suponen un gasto y un dislocamiento en los planes de trabajo verdaderamente notables. Se comprende así la huida cari acontecida del equipo hacia un interior en el que meditar y volver a plantearse el trabajo a realizar. Castillo 187, 1 primera. Acción. Fue en la sala de armas del Alcázar segoviano donde Decoración situó la secuencia en que la princesa de Éboli celebra el funeral por la muerte de su esposo. El ambiente creado con la luz, la colocación y vestuario de los personajes y los lentos movimientos de la cámara pueden llegar a convertir una secuencia aparentemente sencilla en una dura jornada de trabajo. Cómo debe moverse el oficiante alrededor del catafalco, qué detalles de ambientación inicialmente previstos deben eliminarse, cómo han de situarse los guardias que rinden honores al difunto y en qué número. Todos estos detalles van configurando aquí y en toda la serie la precisa creación de un estilo. En secuencias como esta, la presencia del asesor y guionista Víctor García de la Concha aseguraba la aportación de datos históricos y detalles que la dirección iba recogiendo.
timor mortis conturbat me. Via in inferno nulla est redemptio. Aunque vista esta formación no parecen existir mayores dificultades para rodar, hay que considerar lo que supone poner en marcha un rodaje de este tipo. Primero hay que hacer llegar todos los carros y animales, desembarcarlos, limpiarlos, ambientarlos, montar los tiros de animales y colocar las sillas y demás arreos. Mientras tanto, hay que preparar el larguísimo traveling, un recorrido de vías sobre el que camina la cámara, montada en la grúa, aparato que permite movimientos laterales, de giro o de subida y bajada. Hacer varios ensayos para precisar el movimiento de la cámara y llegar a un ritmo con el propio movimiento del grupo es básico para la perfecta realización de cada toma. A continuación, ya entran en funcionamiento los cámaras y sus ayudantes que precisarán las dificultades de ritmo, tamaño del plano, problemas de foco, es decir, nitidez de la imagen, entrada de luz en el objetivo, etc. No es este mal momento para recordar la inapreciable labor del ayudante de cámara, persona que entre la innumerable lista de técnicos es el responsable último de la calidad y nitidez de lo que vemos. Él es quien coloca el diafragma que marca el operador, lleva el foco, controla la carga de película, su posterior descarga y su envío al laboratorio con las instrucciones pertinentes. Un fallo suyo puede arruinar el trabajo de todo el equipo, incluida la script, fiel anotadora de todo cuanto sucede en el plano. El pueblo bien en medio de... Entonces se ha movido el pueblo para nada. El fotógrafo estaba quieto. Es que sí estaba así con la caravana. Eso que Un momento, ya va. Bueno, pues chequear. Fija, Santi. Este es otro momento no muy creativo, pero bastante significativo del trabajo de un rodaje. Tras rodar la procesión que conduce al esposo de la princesa de Éboli, el equipo se dispone a terminar su jornada. Tras las voces de rigor, hemos terminado por hoy, gracias a todos, etc., el trabajo continúa. Hay que deshacer puntualmente todo lo hecho para poder rodar al día siguiente. Recoger las cámaras, volver a embarcar carros y animales, recoger los aparatos eléctricos y cables de conducción, desmontar la grúa, recoger el vestuario, los elementos de ambientación, los aparatos de sonido. La verdad es que cuando se dice hemos terminado, casi nadie ha terminado todavía. El Castillo 188, 4 primeras. ¡Acción! Podía ocurrir que el personaje de la santa estuviese muy bien definido, muy bien trabajado y que todo lo demás fuera un poco desastre, ¿no? Y eso era un peligro que yo veía muy claro y desde luego yo he procurado conceder atención por igual a todos los elementos que rodeaban ese personaje, porque si no era muy peligroso. Y bueno, yo creo que sí que he tenido bastante cuidado que mi trabajo con Concha ha sido muy estrecho, sobre todo porque la respuesta de Concha ha sido muy buena y entonces no he tenido ningún problema con ella, lo cual me ha relajado bastante. Quiero decirte que si hubiese habido algún problema de algún roce, que suele haberlos entre director y actor, no es difícil que pueda ocurrir una disconformidad en cualquier tratamiento de cualquier cosa. Pero no ha ocurrido y eso me ha relajado bastante para poderme dedicar la atención a otras muchas cosas que yo creía que tenía que cuidarse muchísimo. ¿Cuándo sale para Madrid? Enseguida. Ya está aquí el padre Ambrosio Mariano. Tengo que darle una buena noticia. Podíamos organizar el viaje para hacerlo juntos. Voy a fundar en Madrid. ¿Cómo es eso? ¿Y Sevilla? Échanos, pero no se acuerda que... Pero no recuerda que estuvimos hablando de los peligros que podían derivarse de esa fundación y de que vuestra paternidad me aconsejaba que lo consultara con Dios nuestro Señor.
Pues él anoche me hizo ver la grave inconveniencia de esa fundación. Y ahí, mierda, y me ha puesto ante los ojos la idea de Madrid. ¿No le parece bien? Me parece que esa idea no se la ha puesto Dios. La tenía ya vuestra reverencia hace tiempo, entre ceja y ceja. Diga la verdad. Sí. Reconozco que ya la sola idea de esa fundación. Que ya solo la idea, ¿no? Que ya solo. Reconozco que ya es uno de los pocos lugares donde pensar en fundar. Reconozco que ya es uno de los pocos lugares donde pensar en fundar. Me resucita mi antiguo entusiasmo. Reconozco que ya es uno de los pocos lugares donde pensar en fundar. Me resucita mi antiguo entusiasmo. Reconozco que ya es uno de los pocos lugares donde pensar en fundar. Me resucita mi antiguo entusiasmo. ¿No le parece bien? Siempre conviene desconfiar. No. ¿Y qué hay de malo en ello cuando es Dios? Lo cogemos. Reconozco que ya es uno de los pocos lugares donde la idea de fundar me resucita mi antiguo entusiasmo. ¿Y qué hay de malo en ello cuando es Dios quien...? Conviene desconfiar siempre de esas voces de Dios que coinciden tan sospechosamente con nuestros deseos. Vamos a ver, sea sincero. ¿Qué tiene contra Sevilla? Ni los descalzos somos bien vistos en Andalucía, ni está claro lo del permiso. Diga mejor que le asusta... Diga mejor que le asusta luchar con los inconvenientes. ¿Por qué quiere que se lo diga si ya lo sabe? Y diga también que ha perdido la fe en mí y que se ha cansado de obedecerme. No. Yo nunca me cansaré de obedecer a mi padre Gracián, porque es como si me lo mandara Dios. Pues yo, Madre Teresa, la mando fundar en Sevilla. Los conventos, por otra parte, según estén ubicados en Andalucía o en Castilla, llevan una diferenciación de color. Lógicamente, nosotros vamos en la primavera, Andalucía, que es cuando Teresa descubre Andalucía después de salir de su Castilla natal, y el viaje se hace, creo, entre mayo y julio, descubriéndose completamente las flores, el sol, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que Ávila y la zona castellana, donde Teresa vive sus primeros años, es una zona bastante fría y completamente distinta a Andalucía en cuanto, sobre todo, a la luz y a los usos sociales. Teresa se ve sorprendida completamente por la alegría de la gente, por el colorido, el abigarramiento, etcétera, etcétera. Y todo eso está reflejado también en el grupo de secuencias que agrupan todo lo que es la parte andaluza. Bueno, vamos a primera. ¿Qué es? Claro, lo que pasa es que tú los... Bueno, de todas formas tú los pierdes según te tengas a buscarlos. ¿Nunca los pierdes? Sí, a ver, al principio no. Al principio no los ve. Teresa de Jesús llega a Sevilla, aunque en realidad se rueda en Cáceres. Estamos en el principio del fin. Hay que crear un nuevo ambiente de luz, de decoración, de movimiento. La llegada al sur es un punto de inflexión en la vida de la protagonista y la directora sabe cómo y por qué quiere subrayarlo. Pero al fin y al cabo, estamos ante un rodaje más, una grúa, un traveling, un trabajo previo de ambientación y decoración. Había un gran interés en marcar mucho este cambio en la vida de Teresa de Jesús, en sus esfuerzos por continuar las fundaciones, en el aumento de las dificultades de todo tipo que la agobiaban, en crear ese punto de revitalización del personaje. Y así se rueda toda la parte andaluza de la serie. Pero esa alegría de la llegada a Sevilla de la Santa no conseguiría rodarse en este día especialmente improductivo y dificultoso. La lluvia, unilateralmente, decidió terminar el rodaje. Y el equipo, que ya empezaba a notar también el principio del fin, se retiraría sin acabar su trabajo.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Mejor, ¿no? Un poco mejor se ha ido. De todas maneras hacemos otro, ¿no? Puede quedar mejor. Puede quedar mejor, sí. Puede quedar todavía. Yo me he metido gente eso que te entrase corriendo de la cosa ahí al final para la pelea. No conviene mirar todo el rato. ¿Eh? No conviene mirar todo el rato un cuadro. Es ver un poco la pelea y que ya se vaya, porque hay un fotograma y la pelea quedó muy buena. Veraz. Ya. Entonces, ver el primer plano, el primer término, te vas a ver el plano. La pelea que se vea un poquito, que se vea y después ya que sale el cuadro. Todo el rato en término, podemos apreciar el plano. Vale, ahora corregimos. ¿Eh? Ahora corregimos eso entonces. Vale, lo que faltaba era la lluvia, ahora más. Venimos para que preste declaración, no, equivocado. A tomarle declaración por los cargos que obran en contra suya. Unos se refieren a su vida privada, otros a su manera de interpretar la religión. ¿Está dispuesta a contestar? Sí, léalos. Se la acusa de vida depravada y de haber tenido trato con diferentes varones. ¿Qué dice a ello? ¿Qué hubiera sido de mí? Una pobre mujer sin fuerzas. Si no hubiera conocido a Fray Pedro de Alcántara, que Dios tenga en su gloria. Al padre Francisco de Borja, al padre Domingo Báñez y a tantos otros, que me dieron sabio consejo y me alentaron. La mayoría jesuitas como vuestras paternidades. No hablamos del magisterio de doctrina, que eso vendrá más tarde. Aquí se refiere al trato carnal. Lo había entendido. ¿Y qué responde? Hay cosas a las que no respondo. Que conste así. Se le acusa de haber tenido hijos en secreto y de haberlos mandado a las Indias. Nunca me hubiera separado de un hijo mío si lo hubiera tenido. Que conste así. Y también que Teresita Cepeda, aunque se me parece, es hija de mi hermano. Porque supongo que de ahí viene la calumnia. En cuanto a la religión, se le acusa de haber llevado a cabo extrañas ceremonias que son propias de alumbrados. Como atar a las monjas de pies y manos y azotarlas. Jesús bendito, Jesús bendito. Tomar unas los velos de las otras. Y apartarse de dos en dos de cara a la pared para tener mayor apartamiento e intimidad, como pudo ver una testigo. Digan a esa testigo que lo de los azotes no pudo verlo. Y aunque lo otro sí lo vio con mala fe. Le ruego que vaya más despacio y se explique más claro. Pues es sencillo. En el cine, ya hacer un rodaje normal de 3 meses es difícil porque va saltando escenas, épocas, momentos. Pero en esta ocasión, ya con un trabajo tan largo, era realmente, bueno, me he puesto yo creo que un poco a prueba de lo que yo puedo hacer a lo largo de mi carrera, que yo espero todavía que sea muy extensa. Yo no quiero que este papel sea el único y definitivo de mi vida. Quiero que sea muy importante y que el trabajo que hemos hecho se vea recompensado con el éxito, que es lo que todos pretendemos. Pido humildemente a su ilustrísima, señor arzobispo, que bendiga a estas pobres descalzas. No hace falta. Yo puedo pedir el ejemplar que tiene. Mira el tono que ella te tira del libro. El ejemplar que muestra. Corrientemente en las conversaciones, tú retomas el tono porque vas al tono del otro. No cortas tú. Hemos de hacer enseguida un memorial para recobrar el ejemplar secuestrado. No hace falta. Bueno. ¿Puedo pedir el ejemplar? Bueno, síguele la esa. Y remonta un poco el tono tú. Ah, bueno, y no hace falta. Hemos de hacer enseguida un memorial para recobrar el ejemplar secuestrado. No hace falta. Puedo pedir el ejemplar que tiene el duque de Alba y de él sacar para los conventos las copias que quisiere. Si no es por las copias, es que no lo comprende. Lo que yo no quiero es que el libro siga en poder de la Inquisición.
Mientras lo tenga, mi herida seguirá abierta. Y vuestra paternidad lo sabe bien. No podré descansar. ¿Quién es? Por Dios, Guiomar. Soy Teresa de Jesús. Teresa. No se mueva, no. Teresa. Tiene que estarse quieta. He sido ingrata, Guiomar. Ingrata y sobre todo cobarde. Pero sabía que nada como los muros de esta casa, tan querida para mí, podía traer a mi alma con más vivo dolor la imagen de mi derrota. Tenía miedo de volver. He estado tan enferma. La esperaba. Siempre la esperaba y su valor me daba ánimo. Ya no lo tengo. No hable así. La conozco bien. Volverá a sacar valor. ¿Y de dónde, amiga mía? Cuando los pozos se secan, es inútil seguir echando al cubo para que suba agua. Los calzados nos persiguen sin tregua. Fray Juan anda por ahí huido y medio muerto. A la priora de Sevilla la han destituido y obligado bajo pena de excomunión a entregar mis cartas. Y ahora, para colmo de males, Graciano encarcelado en el Calacenares. La orden se me escapa de las manos. Nunca debí dejarla en manos de hombres. Solo soy una pobre vieja, de la que no se escuchan ya ni los consejos. ¿Y el rey? ¿No estaba a favor de los descalzos? ¿No puede hacer algo? Debe sufrir presiones también él. Yo le he vuelto a escribir. Que no nos abandone. Ve cómo no pierde su tesón. Pero si ya no sé ni lo que digo en las cartas. Me bailan las letras. Y este brazo. Ni para vestirme sola me valgo. La unidad entre estos distintos equipos de tipo artístico que he hablado, es decir, el maquillaje o el vestuario o la ambientación con los decorados, es fundamental para poder contar, como hemos dicho antes, todas aquellas cosas que nos van a explicar por qué los personajes vivían así y por qué su vida ha podido desarrollarse de una manera determinada y no de otra. Es decir, es aquello que nos hace diferentes a los españoles de los americanos. Unos hemos vivido el siglo XVI, los 2 siglos de oro españoles y posteriormente la guerra de independencia, etcétera, etcétera, y otros pues han vivido la conquista del oeste, el expansionismo imperial del XX, y lo triste es que muchas veces conocemos mejor el oeste americano que el XVI español. Esta es una serie de mujeres, no diría que es una serie feminista porque yo no sé si realmente eso es positivo o negativo, pero sí es una serie hecha por mujeres en la que se trata la figura de una mujer extraordinaria. Y yo pues creo que he convertido a Santa Teresa también en una amiga. He aprendido a admirarla, he aprendido a quererla y en cierto modo he aprendido a creer en ella. Pero yo pensaba que entre contar la vida de una santa
Y contar la vida de una persona, yo prefería siempre contar la vida de una persona, o era lo que yo podía hacer o lo que yo sabía hacer. Entonces, mi preocupación fundamental era la de lograr que este personaje que nosotros conocemos a través del tiempo y a través de los documentos y a través de lo que ella ha escrito, encontrar una coherencia, una cierta lógica para que el espectador pudiera identificarse con ella a través del tiempo. Está dejando morir. Ni siquiera habla de Ávila. Le da igual quedarse aquí. Al ceñirnos al rodaje, no hemos mencionado personajes y labores muy fundamentales como son el montaje, la banda musical, el trabajo del laboratorio o los procesos finales de sonido hasta llegar a las mezclas. Pero hemos querido citarlos porque al fin y al cabo este documental, aparte de contarles algo de cómo se rodó Teresa de Jesús, también intenta recordar que junto al gran esfuerzo de una directora o de un director, de un actor o de un productor, hay un grupo de hombres y mujeres que hacen posible cada programa que ustedes ven, aunque ustedes no los conozcan.